Son las 6 de la tarde con 23 minutos, estás en Futuro, la radio del rock, somos palabras, sacan palabras y vamos a hablar de Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión que nos sumerge, ¿no?, en una minuciosa investigación periodística sobre los momentos más críticos del segundo mandato de Sebastián Piñera, desde helicópteros de escape hasta decisiones clave durante el estallido social. Son los temas que vamos a tratar con una de las autoras, con Gloria Faúndez, coautora junto a Paula Catena. También Gloria es editora general de La Tercera. Vamos a profundizar en este libro que le ha ido súper bien, estábamos comentando, ¿eh? Buenas ventas, hay harto interés por saber de esto. ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Futuro. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos contentas, le ha ido bien. En Chile se hace poco periodismo de investigación, así que eso aún es más alentador, digamos. Seguro, pero ¿te sorprendió la respuesta? Porque había como que está en los rankings. Me sorprendió un poco en la lógica de que este era un libro que estuvo súper acontecido, porque evidentemente todos se darán cuenta que el principal protagonista muere y no estaba evidentemente previsto que muriera cuando nosotros estábamos haciendo el libro, y eso nos obligó efectivamente a generar una suerte de reorientación en nuestra investigación, en la lógica también de personalizarlo aún más en el presidente Piñera. Y eso también nos demoró. Entonces, claro, esto estaba previsto para otros timing. Mira, y al final salió cuando estaba listo para ser lanzado. Y estamos, como te digo, súper contentas con la recepción. Claro, porque una vez terminado el gobierno, recuerdo que Paula cubría La Moneda en ese momento. Tú has sido editora política, ahora editora general durante mucho tiempo. Estaban encima de todo lo que pasó durante el estallido, un poquito pandemia también, ¿no? Y me imagino que también el testimonio del propio protagonista, una vez ya fuera del poder, iba a ser interesante para el libro, digamos, iba a ser un input muy importante. Claro, eso tiene varias cosas, porque la verdad es que nosotros decidimos dejar a todos quienes participaron en completo off the record. En parte porque eso le dio cierta libertad a algunas personas para dar su testimonio. Claro. Y en función de eso, claro, no puedo decir con quiénes habló, con quiénes no se habló, pero como tú bien dices, nosotros estuvimos en el día a día de esa cobertura de gobierno, Paula desde La Moneda y yo dirigiéndola desde la edición general. Ya en ese entonces, de hecho yo asumo la edición general del 2019, que es el momento álgido un poquito antes del estallido, hasta me amufa me pareció mi nuevo cargo, porque fue mucho trabajo y efectivamente quedamos con la sensación de que aquí habían pasado cosas no extraordinarias en el sentido de fantásticas, sino extraordinarias en el sentido, yo soy harto más grande que la Paula, tú lo sabes, Álvaro. Me ha tocado cubrir gobiernos, me ha tocado cubrir crisis de gobierno, de distintos gobiernos, pero aquí habían cosas que eran muy distintas, sí, que eran dos crisis donde además se mostraron a un presidente totalmente distinto, casi como si fueran dos personas distintas. Y por eso decidimos revisitarlo una vez que terminó, porque quedamos con esta sensación de que quizás la perspectiva del tiempo nos podía dar una mirada más pausada y se podían revelar más cosas. Seguro. Te propongo que vayamos haciendo un recorrido, un viaje por el libro, por algunos capítulos interesantes. Me gustó el primero, te lo dije, que es lo que le decía siempre, no voy a hacer spoiler porque esto ya se sabe, ¿no? Cecilia Morel, cada vez que pasaba algo, te lo dije, te lo advertía, que tiene que ver, es importante saberlo porque había una resistencia de la familia para un segundo gobierno, ya habían quedado, de alguna manera, había un desgaste producto del primer gobierno y la idea de que volviera La Moneda generaba una discusión importante dentro de la familia. Claro, y se generaban dos cosas. Uno, que a Sebastián Piñera le importaba mucho la opinión de su familia. Y dos, que efectivamente la familia había quedado muy resentida de la primera vez que él fue presidente. Por muchas cosas, pero sobre todo por este tema de que era una familia que tuvo que postergar particularmente sus hijos, sus perspectivas laborales. Básicamente ellos también son hombres de negocio, ¿no? Y es difícil hacer negocio cuando tu padre es el presidente de la República. Y dos, porque ellos también, yo creo que siempre han tenido esta pulsión o este débito de que con la figura de Sebastián Piñera se era particularmente duro. Y eso efectivamente permeó mucho a la familia. Tanto así que Piñera tuvo que hacer un esfuerzo terrible para que lo acompañaran en una segunda aventura presidencial. En la campaña. Y no pocos dicen que les tiró el chicle hasta tal minuto de que ya nadie le podía decir que no.
incluida su familia. Seguro. Yo siento lo mismo que escribió Ascario Cavallo, ¿no? Dice, una de las cosas que más me impresiona leer de Piñera en Jaque es lo muy corto que fue el gobierno extremadamente largo de Sebastián Piñera, que a uno se le hizo eterno entre estallido y pandemia, pero claro, sobre todo el periodo que tuvo efectivo de gobierno antes del estallido fue un respiro. Claro, ya aquí no voy a hacer Ascanio explaining porque comprenderán que él es una gran voz en esto, pero efectivamente uno puede resumir el gobierno en dos grandes momentum, en dos grandes crisis, que fue el estallido social y la pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, claro, son hechos muy puntuales los que terminan dando perfil a esta administración. Absolutamente. Un comunero mapuche es otro de los capítulos que marca también un punto de inflexión, yo diría, para el gobierno de Sebastián Piñera, que venía trabajando el tema mapuche con Alfredo Moreno, ¿no? Como destacado en el caso del ministro, ¿no? Era ministro en ese minuto, ya había logrado un acercamiento inédito, dicen quienes conocieron algunas de las negociaciones, y eso realmente todo se va al carajo en un solo día, ¿no? Que es con la muerte de Catrillanca. Claro, y ahí lo que yo creo que nunca se vio con verdadera, no se dimensionó en ese momento, era lo golpeado que quedó Andrés Chadwick después de esa crisis. Seguro. Es decir, Andrés Chadwick, que era el ministro del Interior, el hombre fuerte de Sebastián Piñera, él quedó muy dolido en el alma con este episodio. Acuérdate, tú te acordarás bien, porque había todo un tema con Carabineros, post gobierno de Michelle Bachelet, había habido todo lo que fue la operación Huracán. Piñera debuta pidiéndole la renuncia al entonces general director de Carabineros, sí, Gustavo Villalobos. Es decir, el mismo Chadwick, que fue el que maneja todo esto, entendía en un implícito que ellos habían hecho una apuesta con Carabineros de fair play. Entonces, que les mintiera de esta manera, en su cara, como él sintió que les mintió, señalando que aquí había habido un enfrentamiento, que fue la versión inicial que el gobierno sobre la cual trabajó, dejó a Chadwick en una posición anímica, fíjate, que fue muy decidora, porque cuando tu hombre fuerte tambalea, la verdad es que tambalea a toda la administración. Y en ese minuto no se dimensionó lo golpeado que quedó Andrés Chadwick después de esta relación con Carabineros. Y lo importante que era Chadwick, que me tocó cubrir el primer gobierno, la última parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, y uno decía, cuando uno habla con Chadwick era como hablar con el presidente, porque había un nivel de sintonía y además él tenía la espalda, ¿no? para realizar acciones que el resto de los ministros probablemente no tenía. Entonces, esa debilidad de Chadwick, que no fue advertida, como tú dices, también empieza a explicar por qué se producen los flancos que se producen después. Claro, porque además Chadwick tiene dos rasgos que son muy difíciles de encontrar y que también en su momento generaron evidentemente crítica. Uno es la relación familiar. Sí, son primos hermanos y por lo tanto se conocen de toda la vida. Uno puede pensar, esta gente se entiende de memoria. Y lo otro es que Piñera siempre valoró en su ministro, en su primo, digamos, esta idea de que no había agenda. La verdad es que Andrés Chadwick trabajaba para Piñera. Y como pasaba eso, esto que es de todos los presidentes, que todos los presidentes sienten que alguien los puede manipular, que alguien los puede decir cosas como, en el fondo, decirles solo cosas buenas para estar en buena ley con el presidente. No había eso. Entonces, Chadwick era en ese sentido una figura muy primordial en el presidente Piñera, y yo creo que figuras como esa no las han tenido todos los presidentes de Chile. Entonces, sí, que generen todas esas características. Entonces, la relación de ellos era tan simbiótica que nosotros lo comentamos en el libro, que pese a que después Andrés se va, y esta es una reflexión más personal, pero yo creo que el gobierno de Piñera, como él lo ha pensado, se terminó cuando Andrés Chadwick renuncia. Después fue acusado constitucionalmente y pasaron muchas cosas. Pero cuando uno plantea espiritualmente los gobiernos, cuando ellos tienen esa conversación que Andrés Chadwick le dice, me tengo que ir, que es en la víspera de esta gran marcha, la marcha más grande de Chile, digamos. 25. La del 25 de octubre, ahí termina el gobierno de Sebastián Piñera como él lo concibió en su minuto. Pero el fantasma de Chadwick queda, y de hecho siempre el presidente Piñera tenía esta muletilla. ¿Y qué piensa Andrés? Pasara lo que pasara, sí, cuando ya Andrés ya no estaba, cuando ya están todos pensando que había otro ministro, siempre su tema era ¿qué piensa Andrés? Y siempre pasaba por su casa antes de llegar a la suya para conversar. Sí, me quedo dando vuelta, es verdad, no todos los presidentes han tenido una figura. Uno podría pensar en Insulza, ¿no? Para Lagos, que era el Panzer y que tenía una agenda propia en el sentido de que tomaba muchas decisiones, pero por ejemplo Bachelet, me cuesta encontrar una figura así.
En principio debió haber sido Rodrigo Peñalillo, pero era Pero- una relación asimétrica. Y duró tan poquito, además. Claro, pero era muy asimétrica, Sí. era como su hijo Claro, político. claro. Esta era una relación que era más horizontal, Claro. porque como te digo, se conocían de niño, y cosa bien rara, porque André era de la UDI, Sebastián Piñera de Renovación Nacional, y sin embargo había una confianza plena en términos políticos entre ambos, digamos. Sí, y Boric tampoco ha tenido una figura así, me parece, ¿no? No, ahí nos vamos para otro lado, pero yo creo que Boric es particularmente un presidente muy solitario. ¿En qué sentido? En el sentido que no tiene esta figura donde uno pueda sentir que los presidentes tengan resguardo o puedan compartir. Piñera tuvo muchos consejeros. Piñera era en ese sentido un mandatario bien particular. Porque ponte tú también tenía una relación con Cristian Larroulet Claro. en su tecla, pero también de mucha complicidad. Ponte tú, con Cristian Larroulet es el único con el que aborda la posibilidad, no la aborda la posibilidad de que, en el sentido de que se vaya a producir, pero como tema, este tema de la renuncia de Piñera en medio del estallido social y cuando no había manera de parar las Calmar la calle. manifestaciones, claro. Con la única persona que lo reflexiona, bueno, ya no estaba Andrés, pero es con Cristian Larroulet. Lo reflexiona en el sentido de que no lo van a hacer nunca porque ellos tenían tenían todo un tema respecto de no romper la tradición democrática de Chile. Acuérdate también que en ese entonces estaban los ejemplos de la Rúa. En Latinoamérica El estaba el helicóptero. Latinoamérica estaba en un proceso de estallido también en distintas en partes. Ecuador, en Colombia. Entonces, ellos lo hablaron. Entonces también tenía esa relación, fíjate. Tenía consejeros muy jóvenes el presidente. Benjamín Salas, por ejemplo, el de... Y Magdalena Díaz, que son, fíjate, también son hijos de amigos de él, Claro. pero que generaron mucha influencia y que tenían mucha influencia sobre el presidente Piñera. Ellos dos, que son los quienes nombramos, por ejemplo, son quienes lo convencen de, por ejemplo, legislar sobre el matrimonio igualitario, Sí. que generó una crisis final en el último periodo de su gobierno. Absolutamente. Y estamos con Gloria Faúndez, coautora junto a Paula Catena de Piñera en Jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión. Y Benjamín Salas es el que lo convence de Cúcuta, ¿no? Así es, al menos él es el que tiene mucho entusiasmo por llevarlo a esta aventura que la verdad es que terminó siendo un fracaso. Muy mal, digamos. Que el propio Piñera nunca reconoció tanto, aunque en su foro interno yo creo que al final él se dio cuenta que aquí había habido un paso en falso. Pero claro, este asesor muy joven, uno pierde la perspectiva a veces, estamos hablando de una persona de 28, 30 Sí, menos de años, 30. Sí. muy joven, con tanto ascendente sobre el presidente. Po. Sí. Un presidente que no escuchaba a mucha gente, además, pues, o sea, estaba los que mencionas tú, Chadwick, Larroulet, un par más, pero no era fácil que le hiciera caso. Hablemos de Cúcuta, porque claro, tú dices, después se asumió como un fracaso y hasta el día de hoy se saca en cara cuando se habla de la crisis migratoria, se pone como un hito, claro, porque a quién se le ocurre al presidente Piñera ir a Cúcuta, invitar a la gente, en fin. ¿Cómo se vivió eso puertas adentro? Puertas adentro se vivió como un desastre porque yo creo que el presidente Piñera tempranamente entendió que aquí estaba metido en un forro, va a decirlo en buen chileno. Esta fue una invitación que nace del entonces presidente de Colombia, con quien, Duque, ¿no? Duque. sí, con quien tenía una muy buena relación, Sí, pues. que tuvo una relación, digamos, muy larga después también. Fue la oportunidad que Piñera vio para tener un liderazgo internacional. Claro, continental. Claro, los presidentes evidentemente de derecha, bueno, el único presidente anterior de derecha había sido el mismo, pero los presidentes de derecha, a diferencia de Ricardo Lago, no sé, Michelle Bachelet, el mismo Eduardo Frei, tenían poco pedigrí internacional. Y Piñera vio en su segunda administración la posibilidad de ahí también generar un hito. Entonces esto le venía como anillo al dedo. ¿Qué le dijeron? Que van a estar todos los presidentes. ¿Y qué le dijeron? Que podía caer Nicolás Maduro. Bueno, Una todo ingenuidad, eso, ¿no? a la perspectiva del tiempo. obvio, fue una ingenuidad. Él además se da cuenta en ese minuto, cuando está ya en la frontera más encima, había un acto, ¿te acuerdas? Que era mucho Sí, artista. Bueno, sí, no sé sí. si se acuerda de Miguel Bosé y como cuando peleó con Con Bachelet. Bachelet, claro. Claro. Y ahí el presidente además empieza a dar como órdenes, como, oye, esto, y ahí su hija le dice, oye, papá, no estamos en Chile. Así como que esto hay que tratar de salvarlo con la dignidad que se pueda, pero no pasó lo que le prometieron Claro. que iba a pasar. Sí, totalmente una de las grandes crisis. Y ahí ya quedamos a puertas de lo que iba a empezar como saltos sobre los torniquetes, protestas aisladas, se empezó a hablar de esta alza de 30 pesos.
intentan convencer a la ministra del ramo que no ejecute el alza y ella dice, no, Gloria Hood, dice, no, esto es el comité de expertos, esto hay que cumplirlo, hay que hacerlo, la gente va a tener que entenderlo, pero la gente no lo entendió, pues Gloria, y se genera un episodio que marca completamente este segundo gobierno. Sí, que tiene los momentos más complejos de Sebastián Piñera al mando de la Moneda, que además yo creo que nos pone cara a cara con el peor periodo, quizás nosotros no tenemos tanta conciencia, pero fue el periodo de casi mayor fragilidad respecto de nuestra continuidad democrática, que además era muy complejo, no solo porque develó una fragilidad institucional realmente sorprendente, es decir, acá las autoridades chilenas no sabían dónde estaban los lugares de infraestructura crítica, no se sabía si en Chile había un apagón, que se hacía, no se tenía certeza de cuántas estaciones de metro estaban quemadas, los carabineros no tenían carro lanzagua, no tenían lacrimógenas suficientes, es decir, una fragilidad, no había inteligencia ni hablar. No, ¿no? ni hablar de que ni esto hablar. no solo no se vio venir, sino que cuando ya se produce no se supo explicar. Es decir, esto mezcla una fragilidad institucional que de verdad llama mucho la atención con las características propias del presidente, creo yo, porque lo que hace la figura de Sebastián Piñera esos años, por cierto, no es responsabilidad de él, pero él atiza, porque frente a toda esta protesta frente a los privilegios, ¿qué es más privilegiado que el presidente de Chile, que era un empresario exitoso además? Es decir, él encarna también todos los males. Entonces, claro, con la perspectiva del tiempo uno dice, con toda la fragilidad que había, y con un presidente que además encarnaba todo esto, ¿qué podía salir mal? Todo, po. Y todo salió mal. Total. La frase que uno recuerda, ¿no? Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Yo debo decir que a mí no me sorprendió tanto porque generalmente hablaba del enemigo poderoso refiriéndose al narcotráfico, refiriéndose a la pobreza, refiriéndose, qué sé yo, a los problemas económicos. Entonces uno más o menos lo tenía dentro del léxico piñerístico. Pero en este contexto y en el momento en que lo dijo fue una bomba. Fue una bomba y ahí fue el muy mal asesorado. Aquí ya están las típicas historias de lo que te dije, lo que no te dije. Seguro. El presidente Piñera siempre quedó convencido hasta el final de sus días de que aquí no había habido espontaneidad, de que aquí había algo que se fraguó y que se planeó y que él siempre decía después, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y la verdad es que en ese minuto fue muy clave la influencia del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, que es el que pone sobre la mesa la posibilidad de la injerencia extranjera. Con el tiempo también el mismo titular de Defensa plantea, no, yo lo planteé como una hipótesis y el presidente en su afán por tratar de encontrar una explicación lo hace como si fuera un antecedente fuerte. Claro. Como sea, quien levantó eso con los antecedentes pocos que habían, que eran particularmente de las Fuerzas Armadas, por cierto, fue el ministro de Defensa y mete, yo creo, al mandatario en una espiral de errores que lo único que hizo fue generar mayor malestar. Porque, además, cosa también inédita, ¿te acuerdas que el general a cargo del estado de emergencia, que hoy El comandante en jefe, Iturriaga. claro, que quedó para siempre como el general feliz, porque Claro. dice, yo estoy en paz, no estoy en guerra con nadie, lo que le valió también una dura reprimenda del presidente en ese entonces. Porque pareció quitarle el piso al presidente solo un día después. Hay un libro de Jorge Selume, que era director de la SECOM también, que analiza estos días desde dentro. Respecto, por ejemplo, él estuvo acá también comentando el libro y él asume que él fue el que le dijo, presidente, vaya a comer pizza nomás, no, si no va a pasar nada. Oye, es decir, es que todo el mundo planteaba eso, era un tema de que el presidente dijo, tengo este compromiso, voy, en ese entonces todavía no estaba claro, bueno, uno podría decir cómo, pero bueno, no estaba claro para la gente que estaba en la Moneda, efectivamente, que esto se podía salir de madre. Oye, todas las autoridades de la Moneda ya no estaban en la Moneda, el único ministro que quedaba era Gonzalo Blumel y estaba Rodrigo Villa, que era entonces el subsecretario del Interior, que era evidente que iba a estar porque habían protestas. Claro. Recordemos que esto fue un viernes en la tarde-noche, pero ya las protestas comenzaron a incrementarse, yo diría, a partir del martes o miércoles, cada vez más masivas, cada vez más evasión, ya ruido en la calle, molestia en la calle. Pero esto, claro, cuando se empiezan a cerrar estaciones del metro para evitar la evasión, comienza, digamos, la imagen que uno tiene, que es mucha gente en las calles y la quema el metro, digamos.
Claro, y más particularmente la quema de Enel. ¿Te acuerdas de la Del escalera? edificio, claro, Que eso es como impresionante esa cuando imagen. al presidente lo llaman y le dicen, oiga, parece que tiene que volver. Bueno, el gran damnificado de esto, siempre lo dice Pablo Piñera, que tuvo que pagar la cuenta del restaurante. Claro. Del restaurante, porque era un cumpleaños del nieto del presidente Piñera. Sí, pues, es uno de los episodios que se recuerda en el libro también. Y vamos a lo que tú planteabas, ¿no? Yo no sabía que solo con la ruleta lo había analizado así en profundidad. Esta posibilidad que se empieza a plantear. Yo me acuerdo el día siguiente, el sábado 19, al presidente del Partido Comunista en ese minuto, a Guillermo Tellier, diciendo tiene que renunciar. Y esto empieza como a crecer esa posibilidad. Sí, se tiene que ir, esto no se había visto. El presidente tiene que hacer un gesto, tiene que dar un paso al costado. Empieza a crecer esa bola dentro de la opinión pública. Y es rápidamente descartado por los voceros de la época, pero cómo se vivió puertas adentro en términos de, más allá de la conversación que nos comentabas con Cristel Larrouet, sino que en el análisis más profundo de los asesores de Palacio, en fin. Aquí hubo muchas cosas. Primero, que yo creo que también con la perspectiva del tiempo se puede apreciar más, que aquí hubo dos visiones en la moneda respecto de lo que podía pasar. Había una visión de muy corto plazo que decía que esto se iba a calmar en 2 semanas, que había que hacer un buen paquete de medidas. Ahí estaba Cristel Larroulet, decía, no, esto se calma con un buen paquete de medidas, 2 semanas, entramos a Navidad y seguimos. Y quienes decían que no, que aquí había una crisis profunda y que era muy incierto todavía cuál era el precio que se tenía que pagar. Cuando esto se va profundizando mucho, efectivamente por la cabeza los análisis de Palacio, y yo lo planteaba más como análisis que como conversación, porque como te digo, nunca estuvo sobre... según nosotros entendemos, nunca estuvo sobre la cabeza del mandatario la posibilidad de renunciar. Pero era evidente que era materia de análisis en la lógica de que esto no se calmaba y que esto cada vez se profundizaba más. Y en ese sentido lo hablan con Cristel Larroulet en la lógica de que era muy importante para el presidente Piñera mantener la tradición democrática chilena y no romperla. ¿Por qué? Porque que los militares volvieran a la calle, una vez que ya se había acabado el primer estado de emergencia, iba a significar muerte, lo más probablemente. Y frente a eso era muy difícil o muy incierto saber cómo se continuaba. También estaba este tema de que la gente entrara a la moneda. Si todo esto es muy frágil, que también podía ser una imagen simbólica también de la caída de un gobierno, En el ¿no? libro ustedes relatan que hubo al menos 2 ocasiones donde esto pudo haber pasado perfectamente, donde ya no quedaban reservas ni resistencia, no había personal para poder contener, y muchos de los manifestantes nunca supieron que estuvieron a punto, digamos, de entrar a la moneda. Si hubiesen sabido, quizá la historia Hubiese habría sido sido distinto, otra. pero hay por lo menos 2 veces, ¿no? Sí, que se quedan sin bomba lacrimógena y que los perímetros están de verdad a su tope. Hay 3 perímetros, que estas cosas yo tampoco las sabía, que es Plaza Italia, más o menos frente a la Universidad de Chile, Ya. y el otro más cerca a Morandé, y los perímetros estaban totalmente sobrepasados. Y no había manera de que Carabineros pudiera controlar la masividad de la protesta. La violencia también, pero también la masividad. Y eso fueron momentos muy calmos. En al menos una oportunidad se planteó que el presidente saliera en una ambulancia para que no se pensara que salía, digamos, con un tema de seguridad. El presidente, por cierto, cambió su rutina. Ahí le cargaba, pero lo hacían salir tipo 5, 6 de la tarde. En también una oportunidad, no sabiendo que era el presidente, también una turba se acerca mucho al vehículo en el que él estaba para tratar de salir. Él tomaba esto para salir hacia... la autopista, ¿no? Sí, en Manuel Rodríguez, trataba de salir para ahí para después tomar hacia arriba. Ahí también tuvo alguna oportunidad, un problema. Y lo otro era el helicóptero, que también se evaluó, un helicóptero sobre la Cancillería. Pero esa imagen habría sido... Eventual. Ponte tú el búnker, tú conoces bien el búnker, la gente no lo conoce, el búnker es el subterráneo de la moneda, que siempre estuvo lleno de auto, oficinas, no sé qué, todo eso se limpió, todo eso se despejó en la posibilidad de que tuviera que haber una evacuación rápida. Y claro, una de las anécdotas que nosotros contamos era este tema de, oye, ¿quién cabe en ese helicóptero si aquí pasa algo? Y uno de los que siempre estuvo preocupado de eso, o que más estuvo preocupado de eso, era el canciller Teodoro Rivera, que al menos en una ocasión ve que se instala el helicóptero y le pregunta a su escolta, oye, ¿por qué no preguntas si... Cabemos. Quepo. No sé si quería meter a la escolta, pero al menos yo quepo. Y el escolta le dice, hace la consulta y le dice, No cabe. está considerado en esto. Sí, tremendo. No, te decía que la imagen del helicóptero habría sido, no sé, hasta contraproducente tal vez. Sin duda, Claro. sin duda se hubiese sabido.
Y yo creo que para Piñera la caída digamos, de la posibilidad de que se rompiera el régimen democrático fue el que lo hizo ceder, ¿no?, frente al tema constitucional. Yo creo que esta es la decisión que marca el gobierno de Sebastián Piñera, que lo va a marcar a él como figura histórica de Chile, porque además fue una decisión que la verdad es que él tomó en solitario, que fue en ese minuto frente a múltiples presiones, que era este día martes, cuando él abre el proceso constitucional, que le significó un 12 de noviembre. Claro, que le significó un desgarro con una derecha, que yo creo que una parte solo lo perdonó ya una vez cuando se produce el accidente, claro, derechamente, y que él a sola decide no sacar a los militares y abrir este proceso constitucional. Claro, que fue un momento donde todo el mundo estaba expectante de que podía generarse una intervención militar masiva, y él abre, me parece de manera amplia, no tan específica, la posibilidad de una conversación que finalmente se traduce en el acuerdo del 15, que es donde finalmente le pasa la pelota a los parlamentarios, a las fuerzas políticas de, ya, pues pónganse de acuerdo, propongan algo, pero bueno, y esa noche fue probablemente de las más violentas, la del 12 de noviembre. Sin duda, pero ¿sabes qué? No era tan, ¿cómo se dice? No era tan espontánea. Habían habido al menos durante las semanas previas muchas conversaciones de Gonzalo Blumel, que era el ministro del Interior, con la oposición. El propio presidente Piñera, el domingo, cuando cita a la derecha, había estado en una reunión con su ministro de Justicia y abogados, viendo más o menos cuáles eran los términos donde se podía, los límites que él pretendía para la discusión constitucional. Cuando a Jacqueline Van Rysselberghe, en una historia que es de las más notables, creo yo, que es cuando en la casa del presidente, a garabato limpio la derecha define ir a un proceso constitucional, y cuando te digo garabato limpio es a garabato limpio, literal, entre Mario Desbordes y Jacqueline Van Rysselberghe, y cuando la presidenta de la UDI en ese entonces siente que se le hace una encerrona, pero la verdad es que ya estaban todos cuadrados, es decir, Blumel ya se había juntado con Andrés Chadwick, con Juan Antonio Coloma, a quienes ella llama desesperadamente para decir, mira lo que me están haciendo. Y ellos le responden, esto ya lo estoy más caricaturizando, está evidentemente contado en el libro de manera mucho más formal. Ellos le dicen, tú dale. Claro, es decir, ya está hecho ya. Esto está hecho. Esto está hecho. Entonces, claro, cuando él toma la decisión, obviamente sabía que parte importante, por eso te digo, no era solo la posibilidad de que salieran militares a la calle y pudiera morir evidentemente gente. Era una noche muy violenta. Acuérdate que asaltaron cuarteles de militares también esa noche. Claro. También está la posibilidad de quiebren su gobierno. Había ministros que probablemente habrían renunciado si tomaba otra decisión. Y él, que yo, como te digo, creo que es la decisión por lejos más trascendental de su historia política, decide decir que vamos a un acuerdo por la paz y la Constitución. Y abre el debate constitucional. Y es verdad que no hubo una noche tan violenta como esa probablemente, pero la calle estuvo lejos de calmarse. Esto siguió hasta enero por lo menos. Y ahí comienzan a circular, y ustedes lo relatan en el libro, una serie de fórmulas que rozan el esoterismo también, ¿no? Claro, que eso llama harto la atención. Bueno, evidentemente llama la atención, porque en este afán de que nada funcionaba. Grandes agendas sociales y económicas, nada funcionaba. Paquete de medidas, nada. No sé, la posibilidad de abrir un diálogo con la oposición, nada pasaba. Entonces, hay algunos asesores, bueno, en ese entonces ya era ministra, Carla Rubilar, y misma Magdalena Díaz, que le piden permiso al presidente para poner velas azules. Y el mismo presidente, fíjate, habla con tarotistas bien connotados de ahora, como Latife, no sé qué, que le dicen más o menos, no tengo idea que le habrán dicho, pero... No se sabe eso, si la chuntaron o no, claro, de cómo voy a terminar el cuento. Mira, a mí me ha llamado la atención porque efectivamente ha sido bien comentado. ¿Sabes qué? Yo más bien lo asocio a un estado de agote mental total del presidente Piñera en esta lógica de, ¿saben qué más? Ya, hagan lo que quieran. Denle. Si esto va a ayudar... No puede salir peor, entonces... Claro. Claro, porque uno tiene la imagen del expresidente Piñera, un hombre más bien escéptico de estas cosas. Pragmático, lógico. Claro, no lo veo... Religioso además, pues. Bien religioso, bien creyente, sí. Pues, sí, pues, es una faceta que uno no conoce mucho del presidente Piñera. A mí al menos me sorprendió. Sí. Es bien creyente. Y de hecho esa noche él reza. Él reza antes de tomar su decisión. Vamos a seguir conversando con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, coautora del libro Piñera en Jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión.
Son las 7 de la tarde en punto, estás en Futuro, la radio del rock, somos palabras, sacan palabras y hablamos de Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión. Estamos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, coautora de este libro junto a Paula Catena, hablando de algunos detalles que se supieron después. Yo te quería preguntar, Gloria, en el reporteo posterior, el reporteo en off que me contabas con distintas fuentes, ¿cómo se miraba el estallido ya con 3 años de distancia? ¿Cuál era aquellos que tomaron decisiones en ese minuto? ¿Cómo veían el fenómeno? ¿Cuán autocrítico eras también a veces, si pudiste percibir algo de eso? Mira, tanta autocrítica la verdad es que no vi. Ya. Siempre era como más, la pulsión era una oposición que ellos consideraban no solo voraz, sino que además muy Implacable. mezquina, mezquina, ya ni siquiera implacable, mezquina, que lidiaron mucho con eso, que lidiaron mucho con Fuego Amigo, que yo creo que también, así como toda la gente intra Chile Vamos, que generó distancia o que era muy crítica. Evidentemente yo tengo la impresión de que había una sensación de que su manejo estaba adquiriendo un mejor lejos, que con el paso del tiempo esto iba a ser mejor visto. Mejor evaluado. Mejor evaluado, sí. Que yo creo que algo de eso hay. Algo de eso hay a propósito de la crítica que hay a cuán condescendiente se fue con la violencia, por ejemplo. Sí. Y yo creo que es un tema transversal ahora en la clase política. Yo creo que también hay harta autocrítica en el socialismo democrático, lo que hoy se llama el socialismo democrático, en la lógica de que lo pasivo que fueron frente a el Frente Amplio y los movimientos más de izquierda que tomaron un rol protagónico en esto. Eso fue muy determinante. Uno siempre plantea esto desde el punto de vista del gobierno, obviamente, porque es un actor protagónico, pero la oposición vivió sus propios traumas y sus propios trances durante este tiempo. Y básicamente era la pugna entre dos grandes fuerzas. Una fuerza joven, que crecía con mucho ímpetu, que era el Frente Amplio, el PC, y la fuerza de izquierda que venía, que había gobernado Chile en los años posteriores, y esa pugna la ganó inexorablemente la izquierda más joven. Bueno, terminaron siendo gobierno. El presidente Gabriel Boric terminó siendo presidente de Chile. Y yo creo que eso también no se ha visto en su real calibre. Por cierto, la izquierda no ha hecho un mea culpa fuerte sobre eso, sobre la violencia y lo condescendiente que se fue con ella. Y bueno, yo no soy en este caso analista respecto del mismo libro, digamos, pero hubo cierta cobardía, creo yo, en una izquierda que se escondió esperando a ver cómo decantaban los acontecimientos y que tomó un rol súper secundario, que quizás si hubiese sido de otra manera, quizás otra habría sido la historia, digamos. Pero claro, había un tema ahí muy fuerte entre las izquierdas que se resolvió como se resolvió, digamos, finalmente. Yo siempre digo a combo, pero fue la elección y el Frente Amplio llega al poder, digamos. Sí. Junto al PC. Y esa izquierda que fue cobarde, digamos, en este análisis, todavía no hace autocrítica tampoco. No, nada. Nada. De hecho, a mí siempre me llama la atención que suelen señalar que fueron muy críticos con la violencia. Y a mí me parece que Uno empieza a buscar declaraciones, empieza a revisar los diarios y no se encuentran, es verdad. Que me las mande. Yo no encuentro. Es verdad, me pasa lo mismo con eso. Algo de eso también tiene que ver con la muerte del expresidente, ¿no? Ahí es donde, para sorpresa de muchos, las calles se llenan, hay una despedida masiva y escuchamos palabras como las del presidente Boric, diciendo que fuimos muy severos. Uno ve a Camila Vallejo rindiendo guardia de honor y imágenes que realmente como que no calzaban con lo que pasó en esta época. Sí, eso igual harto tuvo que ver, creo yo, con la pandemia, San Pandemia y el manejo que hubo sobre eso. Porque efectivamente en los años posteriores eso sí tuvo un mejor lejo evidente, es decir, que el manejo fue evidentemente, por cierto, no perfecto, pero que fue un buen manejo en comparación a otros países. Yo creo que la pandemia saca lo mejor de las características, así como el estallido social exacerbaba sus debilidades frente a la opinión pública. La pandemia exacerbó sus mejores características. Un hombre pragmático decidió apostar, hábil, negoció las vacunas. negociador, es que
imagínate, era un presidente llamando a la presidenta del laboratorio Pfizer. Es decir, estamos hablando de ese tipo de cosas. Y en eso yo creo que Piñera tuvo su revancha personal. Y frente a todo este cúmulo de cosas, la muerte y la tragedia de la muerte tan evidentemente sorprendente, porque era un hombre joven, que además lo pilla en un momento en que estaba nada de alejado de la opinión pública, al punto que se estaba pensando en que podía ser ser candidato de nuevo. Y ahí yo creo que el que hace la distinción en eso el presidente Boric, ¿no? Que el que plantea este tema de que se fue demasiado severo y le reconoce su calidad de demócrata. Seguro. Arrastrando evidentemente a todo el frente. Yo creo que no lo comparten todos, pero es difícil desmentir al presidente. Es como cuando él firma el acuerdo del 15 de noviembre. Así finalmente deja offside al resto. A mí una de las cosas que más me sorprendió reporteando para este libro es cómo no nos dimos cuenta de la figura de Gabriel Boric antes. Es decir, yo creo que estaba cantado que Gabriel Boric iba a ser presidente de la República y no lo vimos venir. Es decir, fue cuando asume Piñera, fue el primero que se suma a los acuerdos de conversación con la oposición, ¿se acuerdan? Para la infancia. Él es el único que participa en un acuerdo para la infancia. Después tuvo una relación muy, decantada con el ministro Gonzalo Blumel. Después, evidentemente, tuvo un rol protagónico en el acuerdo del 15 de noviembre, que además le trajo costo. Es decir, lo mandaron al Tribunal Supremo de su partido. Claro, nada más. fue raro que no viéramos a Boric en cómo asoma siempre los momentos cruciales del gobierno de Piñera. A mí eso me llamó mucho la atención. Gloria, nos quedan algunos minutos. Quiero aprovechar la contingencia, porque ayer publicaste una entrevista que ha dado que hablar todo este día, digamos, que tiene que ver con el ex subsecretario Manuel Monsalve. Más allá de lo que dijo, te quiero preguntar un poco cómo lo... Si le creí, me va a preguntar. No. Un poco cómo lograste, digamos, ese golpe que todo el mundo quería, pero además, ¿cómo lo viste a él cuando porque fue una conversación, son 4 hojas, me imagino no sé si fue en una sola sesión, ¿cómo fue eso? No, fue en una larga conversación en su departamento. Evidentemente él no se puede mover, está con prisión preventiva total, arresto domiciliario total. Evidentemente viajamos. Este es uno de los típicos casos que la gente que no es periodista entiende poco, pero esto es un gran trabajo en equipo. Es decir, me tocó a veces me toca hacer la cara para bien y otras para mal. Pero en este caso me tocó ser quien entrevistara a Manuel Monsalve. Yo evidentemente conocía al ex subsecretario, pero tampoco era una figura particularmente de mi mundo. Yo tengo un perfil que es más político. Monsalve era subsecretario del Interior. Y cuando fue diputado era un diputado más de la bancada del PS, no era particularmente que uno lo entrevistara mucho. A mí pasa lo mismo. Salvo cuando fue jefe de bancada un poco, pero siempre fue efectivamente no era de los diputados a los cuales los periodistas teníamos más, claro, más relación. Fueron muchos meses de conversaciones. Él elige este minuto, me parece a mí, porque está terminando el periodo de investigación. Él tiene un reproche severo que lo hace en la entrevista respecto de que no se han hecho diligencias que él considera clave. El principio de objetividad de la Fiscalía lo remarca. Claro, que él dice que no se han investigado todo lo que lo lleva a este tema de blackout que él plantea. Me parece que hace, y eso es lo que a mí más me llama la atención, el sentido mea culpa que hace, espero que haya quedado reflejado respecto de lo frívolo, ¿no? Que fue toda su relación con esta subalterna y cómo decanta esto finalmente en una denuncia. Esto de acuerdo a su versión, ¿no? De que era una relación que estaba incipiente y que era evidentemente fuera del ámbito laboral, y que eso lo pone en una situación de riesgo que termina con su denuncia, digamos, ser denunciado por violación. Eso es lo que a mí me parece más llamativo después de un hombre evidentemente golpeado. Es un hombre además que yo creo que tiene mucha frustración. Yo creo que quizás todos lo esperaríamos, pero yo creo que él esperaba, y hace también el reproche al gobierno y a su partido. Sí.
esperaba un trato distinto, de acuerdo, dice, a cómo era él, a cómo había sido su trayectoria pública y política. Sí, es de esas respuestas que deja entrever que hay mucho más detrás y que él se mide, digamos, para no ser tan elocuente en términos de que se sintió traicionado, yo creo. Sí, sí, yo también creo que cuando uno espera algo más de un otro, evidentemente hay un tema de que uno siente que fue pasado al menos a llevar. Claro. Y yo creo que ese es su gran pendiente, porque a mí también me sorprendió mucho que él señalara que era evidente que él iba a ser el ministro de Seguridad y que esas conversaciones ya estaban sobre la mesa cuando pasa todo esto, esta denuncia. Ahora, él lo dice ya el titular, no cometí un delito, cometí un error. Él nunca asume ningún tipo de abuso, de acoso. Siempre él piensa que esto fue consentido. Nunca entiende tampoco que hay una presión por ser el jefe. En todas las respuestas, cada vez que tú le preguntas, él lo va suavizando, lo va matizando o lo va poniendo desde el punto de vista de una postura que me parece que pocos compartimos, digamos. Claro, porque él siempre plantea que efectivamente aquí hay una relación entre dos personas adultas que quieren conocerse fuera del trabajo. Y claro, lo que uno siempre plantea es que resulta evidente la simetría de esa relación. Lógico. Cuestión que parece que para él no era Para tan él no es, evidente. Para él no es. Y lo otro es que insiste en el tema de que fue drogado. Es cuando él te responde, es obvio que yo conozco los peligros del centro de Santiago de noche, que como que se sorprende que nadie haya, digamos, puesto una alarma en el sentido de decir, si él hizo eso, no estaba bien o algo le hicieron. A él le sigue sorprendiendo eso y sigue con esa tesis de la droga o que le hicieron algo. Sí, y esa es su gran queja a Fiscalía, que él dice que nunca se ha investigado qué pasó en el ajíseco místico, que deriva finalmente en que él perdiera, dice, no la conciencia, porque evidentemente todos lo vemos caminar, no sé qué, sino la memoria, y que termina en este hotel en la mañana cuando se encuentra con su denunciante durmiendo juntos en la misma cama. Entonces él no entiende que eso no es algo que a él le podría haber pasado, a no ser que hayan, yo le digo, una serie de circunstancias inesperadas que lo llevaron ese día a tener este periplo por Santiago que todos vemos. Y bueno, uno podrá plantear muchas cosas, pero es lo más, para la gente común y corriente, creo yo, es lo más difícil a veces de creer, ¿no? Esta suerte de este blackout que tú no te acuerdas de nada. Y bueno, él tiene un reclamo sobre eso, de que no ha sido bien investigado, y su reproche, oye, yo fui subsecretario del Interior, era la persona en seguridad más importante, ¿cómo nadie va a tener interés en que yo actúe como nunca había actuado antes? Y nadie tiene interés en aclarar esas circunstancias. Claro, incomprobable a esta altura porque ningún examen va a arrojar, o sea, es muy imposible de sustentar. Y lo otro tiene que ver con esto de mantener la tesis de que de normalizar todo. Me pasó eso cuando leí la entrevista, de normalizar que se podía juntar 6 horas con la denunciante en el parque afuera del Costanera, que le parecía normal que la relación siguiera sin alteraciones, que ella lo esperara fuera del sillón, como que esa parte también me llamó mucho la atención, la normalización que hace de todos los hitos. Claro, que uno también podría plantear cierta frivolidad, ¿no? Porque Sí. uno espera de sus autoridades un manejo distinto. Es decir, ni yo me siento en el césped 6 horas a esta altura de mi vida. Y uno podría esperar que una autoridad, más encima siendo la autoridad de seguridad, además en un contexto de crisis de seguridad, derechamente no tuviera esta conducta. Absolutamente. Y me parece que eso es súper reprochable, y también yo creo que ese es el mea culpa que él hace, con la perspectiva de un año ya de que ha pasado todo esto. Pasado muy rápido. Gloria Faúndez, como muy rápido pasó esta conversación, felicitaciones por la entrevista y felicitaciones también, por supuesto, por el libro Piñera en Jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión, que coescribiste junto a Paula Catena. Mucho éxito, que ya lo ha tenido, y muchas gracias por estar acá en Radio Futuro, la radio del rock. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao. Escuchamos Extreme, Rest in Peace.